presenta wowmx.tv. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Haz Tele TV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema también muy importante, el tema de la educación. Todo lo que nos ha dejado la pandemia también ha tenido efectos negativos y hay que ver si hay algún efecto positivo, por supuesto, durante estos 2 años y cachito que ya llevamos de pandemia. Y también un tema muy sensible que se dio hace algunos días por parte de la Secretaria de Educación Pública Federal, Delfina Gómez, la cual dio a conocer en la mañanera allá en Palacio Nacional, bueno, pues que iban a desaparecer las escuelas de tiempo completo, y bueno, pues una gran preocupación sobre todo de padres de familia, porque a veces papá y mamá tienen que ir a trabajar, donde dejan a los hijos. Era una muy buena solución de dejar a los hijos en estas escuelas, que les dieran de comer, que les dieran actividades recreativas, en fin, una serie de actividades, por supuesto, muy interesante. Por eso vamos a platicar con una experta en la materia, que por supuesto ya la están viendo en pantalla. Es Patricia Ganem, que preside la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Ciudad de México, y la verdad es que le vamos a aprender, como siempre, mucho de este tema de la educación. Pati, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Al contrario, el gusto es mío y estar aquí, sobre todo, y compartiendo, como bien lo perciben, bien lo anuncias, un gran tema. Por supuesto, Pati. Vamos a comenzar, a ver, platicando. En este tiempo que llevamos de pandemia, que yo decía que son 2 años, un poquito más, a ver, dime, ¿cómo consideras, cómo estábamos en materia educativa en México antes de empezar la pandemia y arrancando la pandemia? Tú ya me imagino que has hecho un análisis de cómo estaba y cómo estamos hoy en materia educativa. Yo creo que podemos evaluar el estado de la educación antes de pandemia un poco con las pruebas que la propia pandemia nos planteó. La pandemia fue para cada sistema educativo una especie de espejo. Nos miramos de cómo estábamos en realidad. Me parece que el sistema educativo mexicano venía transitando una inercia. Venía muy acostumbrado a ciertas prácticas, a una dinámica de horarios, a tratar de identificarse con algunos indicadores, incluso la cobertura, el tema del egreso, el tema del rezago, son indicadores que se medían constantemente en nuestro país y que, bueno, pues nos habíamos acostumbrado a ir avanzando en un 5, 10, 15% hacia arriba en cada uno de estos indicadores. Pero a la raíz de la pandemia, ese espejo, esa mirada, esa prueba, puso de manifiesto que había muchas más debilidades. Tan es así que no pudimos enfrentar de una manera eficiente, rápida, empezando el contacto con nuestros alumnos. Salimos corriendo aquel 20 de marzo cuando se decretó que se cerraban las escuelas y lo que hicieron los maestros fue poco a poco entrar en contacto con los alumnos, tratar de identificarlos, tratar de localizarlos, y eso llevó algunos meses. Y a partir de eso, pues las grandes debilidades que se manifestaron fue problemas de conectividad que ya tiene el país, pero mucho más en el uso de dispositivos para poder contactar con todos los alumnos. Una gran deficiencia que se advirtió es la debilidad de los alumnos de investigar, de buscar información, de profundizar o de sostener tiempos prolongados de forma autónoma para hacer sus tareas y sus trabajos. Digamos, esa fue la primera mirada, la primera visibilización que teníamos. Estábamos inerciales, nos dimos cuenta que tenemos debilidades y justo en ese balance se está, en un problema entre rezago, es decir, los aprendizajes que no han avanzado correctamente, pérdidas de aprendizajes o incluso uno que es mucho más complicado, pérdida de alumnos, versus el gran esfuerzo que han venido realizando los profesores, el aprendizaje de nuevas tecnologías
la valoración de la escuela y del trabajo del maestro. Sería como un primer balance general de antes de pandemia, durante pandemia y post pandemia. De acuerdo, Pati. A ver, hay un punto muy importante que estás mencionando, la parte tecnológica, y en este sentido yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo nos ha llevado como país para capacitar? El asunto de la capacitación, que ahí nos dimos cuenta cómo había carencias en este sentido, en el manejo por ejemplo, del Zoom o de alguna otra plataforma para vernos como tú y yo nos estamos viendo en este momento, tanto para personal docente, administrativo, estudiantes, las carencias económicas, porque a lo mejor a algunos se nos hace hasta muy sencillo y ni siquiera lo tomamos en cuenta, porque tenemos una tableta, tenemos un celular, tenemos una computadora, a lo mejor no de la mejor marca, pero una que nos dé batalla, pero sabemos, pero no toda la gente inclusive no tenía ni siquiera un teléfono celular. Entonces son las tristes realidades que nos dimos cuenta, la parte de capacitación y la carencia económica para tener alguno de estos instrumentos y seguir estudiando en línea. Sí, por supuesto. Nuestro país es un país enorme, es casi el quinto sistema educativo más grande del mundo. Entonces, atendemos 230,000 escuelas, casi 36 millones de estudiantes, lo que de suyo ya nos debería de dimensionar el tema de la diversidad. No solo somos grandes, sino somos muy diversos. Y esto depende del lugar donde esté enclavada la escuela, el tipo de familias que confluyen en esa institución, la preparación de los maestros, el equipamiento que tengan las escuelas, la apropiación de parte de los directores y de los maestros de los nuevos aprendizajes que van requiriendo el apoyo tecnológico. Y específicamente en este tema, desde el año 2000 en México se empezó una carrera que no ha podido concluir. Es un maratón que no tiene kilómetros todavía en donde podamos decir ya vamos a concluirla, que tuvo que ver con Enciclomedia y que intentó llevar la tecnología a las escuelas sin dimensionar la cantidad de instituciones y de alumnos que somos, así como tampoco dimensionar lo que requiere el uso de la tecnología dentro de las instituciones educativas. Tal es el caso que hay entidades de la República, como es Ciudad de México, como es Nuevo León, que tienen hasta un 85-87% en su territorio de cobertura, versus algunos estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que pueden estar en un 50% de posibilidades que haya conectividad en los estados. Entonces, hablar de habilidades digitales ha llevado desde Enciclomedia hasta los últimos esfuerzos que se han venido realizando. Entonces, esto no solo cruza con el uso de las tecnologías, sino con las generaciones de jóvenes y con las generaciones de profesores. Cuando llega Enciclomedia, había una cantidad de profesores que estaban o por jubilarse o que de veras fue muy difícil la capacitación en estas nuevas tecnologías. Para nosotros lo fue. Entonces, también para los profesores. Hoy por hoy tenemos alumnos mucho más tecnologizados, pero con poco uso de la tecnología con fines de carácter educativo. Entonces, los alumnos pueden tener un celular o pueden tener algún dispositivo y conectarse a Internet, pero de eso, hacerlo con fines de realizar investigaciones o hacer la tarea, dista mucho. Entonces, en este espectro de elementos, podemos advertir que la conectividad, la falta de dispositivos, no todos tenemos el entrenamiento y sobre todo el tema de que es caro todavía el comprar datos o el tener internet o el tener acceso a un tipo de tecnología no es fácil. Ese es nuestro país también en el terreno tecnológico. Muy bien, Pati, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos.
Para mí, el poder de ser mujer radica en la capacidad que tenemos para transformar nuestro entorno y volverlo mejor. Para ti, ¿cuál es ese poder? Mi poder de ser mujer es levantarme todos los días temprano y ayudar a la educación de mi México. El poder de ser mujer es para mí agradecerle a mi Dios todos los días que me dé el regalo de la vida. Mi poder de ser mujer es prepararme para el futuro. Mi poder de ser mujer es haber tenido 11 hijos, que gracias a mis sacrificios los saqué adelante. Todos son profesionistas y deportistas a nivel nacional. Así somos las mujeres poderosas. Mi poder de ser mujer es tener a mi familia unida y amorosa. Haber logrado desempeñarme en la política, logrando apoyar a mi comunidad y también llegando a ser la secretaria general del partido del PRI en Tláhuac. Mi poder de ser mujer es estudiar en lo que me gusta. De ser mujer, pues para mí es lo más importante, lo más valioso, es la maravilla de Dios y el poder de ser mujer es lo más grande. Mi poder de ser mujer es estudiar para salir adelante. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV, platicando con Patricia Ganem, que es la encargada de la Comisión de Educación de la Coparmex Ciudad de México. Estamos hablando también de las escuelas ahorita vamos a hablar de las escuelas de tiempo completo, pero nos estaba dando un diagnóstico muy completo en materia educativa, cómo estábamos antes y después de la pandemia, pospandemia, por supuesto también, qué es lo que viene más adelante. Eso también lo vamos a platicar en unos minutos más con nuestra invitada aquí en este programa. Fíjate que yo estaba recordando ahorita que decías eso, algunas imágenes, porque bueno, ahora las redes sociales también nos enseñan mucho, también hay que verlo de esta manera, y los testimonios, los buenos, los malos, las buenas y malas noticias que nos hemos enterado en esta pandemia. Yo recuerdo ver una imagen, un video, porque ahora ya sabes, Pati, que todos son videos, o sea, la gran mayoría somos muy visuales en ese sentido, sobre todo los jóvenes. Vi un video de un maestro que estaba tan desesperado, el pobre, porque no sabía manejar precisamente la tecnología, y estaba llorando, o sea, el pobrecito se desesperó, y algunos otros maestros también, caso contrario, muy creativos, o sea, ahí mismo en sus casas tenían montado, pues yo digo que es un salón de clases virtual, porque tenían el pizarrón, los quizzes, las cartulinas, y tenían enfrente, ahí habían puesto su celular con su tripié. Digo, la verdad es de que hemos visto de todo. Yo creo que también esta pandemia desarrolló también la creatividad de muchos maestros, y obviamente nadie los capacitó, así que solitos con sus familiares, hijos, nietos, no sé. La verdad es que ha sido muy interesante también ver todos estos ejemplos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que 20 años de tratar de incorporar habilidades digitales se quedaron cortas contra el empujón que nos dio la pandemia para que los profesores, los directivos, los supervisores se animaran a utilizar la tecnología para comunicarse, para buscar a los alumnos, para dar clases, para sistematizar la información, para compartir algunas aplicaciones para aprender. Efectivamente, hemos visto de todo. Creo que uno de los grandes aprendizajes son habilidades digitales.
De acuerdo. Oye, y también, a ver, ¿qué opinión te merece de lo que hizo el gobierno federal? Es decir, llevar a lo que es la televisión principalmente las clases de educación básica, muy criticadas, por supuesto, en muchos de los sentidos, pero bueno, finalmente hubo algo y algunos hablan de que no se aprovechó al máximo. Hay críticas, hay buenos comentarios, pero sobre todo ha habido críticas. Y se habla inclusive que muchos alumnos, por desgracia, por no tener a alguien a su lado que les diera pues un empujoncito en la explicación, es que no le entendieron en algunas materias que pasaron en televisión. ¿Tú cómo ves eso? Y sobre todo si lo comparamos con lo que sucedió hace algunas décadas en la famosa telesecundaria, ¿no? Tú recordarás que había la famosa telesecundaria y que yo sé que era otro México, eran otros jóvenes, otras generaciones, otras motivaciones para tener también la telesecundaria. ¿Tú cómo ves lo que este esfuerzo o esta alternativa que dio el gobierno federal? Yo creo que fue una primera respuesta. Había que dar ayudas y me parece que se aprovechó lo que se tenía. Incluso los programas, las actividades que se utilizaron en un primer momento son muchos materiales con los que ya se contaba, que se habían producido, que se habían generado en algunos otros momentos para proyectos y programas diversos. Entonces, a mí me parece que fue rápido, fue oportuno. Sin embargo, con la diversidad de nuestro país, siempre será insuficiente. Incluso los profesores que viven, que atienden a chicos donde no hay posibilidad de conectar televisión analógica, pues a esos chicos no les llegó la televisión. Y estamos hablando de un 7% de la población que no tiene tampoco este recurso. Entonces, para esta parte de la población, los maestros diseñaron cuadernillos, ejercicios, fotocopias que hacían llegar de diferente manera. Luego, los que sí utilizaron la televisión, no bastaba solo utilizar el programa, había que reforzar con actividades. Entonces ellos utilizaron el correo electrónico o el WhatsApp o alguna forma semejante para mandar los cuestionarios, las actividades, los resúmenes que surgían de la televisión. Y hubo profesores que seleccionaron solo algunos de los programas que sí venían muy vinculados a los contenidos que estaban revisando. Sin embargo, hubo una gran etapa donde los maestros se dieron cuenta que tenían que priorizar ciertos contenidos. La programación iba en función de las actividades señaladas en los programas de estudio y los maestros ya veían que los chicos no iban a ese ritmo. Entonces fue cuando ya iniciado el último ciclo escolar que terminamos en pandemia, el 2021, los maestros prefirieron generar una planeación que atendiera las necesidades de aprendizaje de sus grupos. Entonces, como recurso, ahí estaba, lo podían utilizar. Cuando los maestros exploraron todo el contenido, lo supieron utilizar. A mí me parece que ahora vendría una nueva etapa en donde las autoridades educativas, tanto federales como estatales, recuperen la enorme cantidad de videos, la enorme cantidad de materiales, la enorme cantidad de recursos que produjeron los maestros. No nos puede suceder en otro momento que otra vez se nos queden los dedos atrapados por la puerta. De acuerdo. Fíjate que hace más o menos después de que pasó el primer año de pandemia, tuve la oportunidad de platicar con el entonces presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, y Leonardo, y me decía lo siguiente, de que había una gran pérdida en la matrícula en cuanto a estudiantes que desgraciadamente tuvieron que salir por diversos motivos. Uno de ellos, obviamente, el impacto económico, pues por supuesto en los bolsillos de los papás, los despidieron, perdieron sus trabajos, pues obviamente no había ventas, pues no había dinero para pagarle a los empleados, y eso
pues trajo consigo una cadenita, y una de esas cadenitas o consecuencias fue de que tuvieron que salir sobre todo de escuelas particulares, a un porcentaje también de escuelas públicas. A la fecha, Pati, ¿cuál es el balance en nos pudieras actualizar en sentido más o menos, y si se pudo recuperar por lo menos una parte de la matrícula, ya no regresaron? ¿Qué pasó? Porque la verdad es que es lamentable, si cuando se retira simplemente un solo niño de una escuela, pues lo lamenta uno muchísimo, porque son el futuro de México. ¿Qué pasa con tantos que salieron y cómo estamos en este momento, en este sentido? A ver, si comparamos la matrícula del ciclo escolar 2019-2020 contra la del 2020-2021, en ese último ciclo escolar no había inscritos 1,047,000 alumnos que sí estaban en el ciclo 19-20. Ahora, lamentablemente, el sistema de información de la SEP, que debió ya de haber quedado con la primera información, por lo menos en el mes de noviembre-diciembre, aún no está disponible. Mi percepción es que habremos de haber recuperado por lo menos un 20% de la matrícula, unos 200,000 chicos, que o los hermanos ya de secundaria o de media superior ya salieron, ya egresaron, y ellos tuvieron que abandonar momentáneamente la escuela y se incorporaron. Estoy percibiendo que pueden haberse incorporado más chiquillos de preescolar. Del 1,047,000 que habíamos perdido, 440,000 eran de preescolar. Una enorme población. Estoy calculando que esos chiquillos, al estar matriculados o en primero de preescolar o en segundo o en tercero, era muy complicado para las madres de familia, las abuelas que quedaban al cuidado de estas edades, el seguir alguna actividad por medios tecnológicos. Y ahora que se incorporaron ya primero de primaria, que ya es un nivel que preocupa más a los papás, pudimos haber recuperado ahí por lo menos otros 100,000 alumnos. Yo calculo que habremos de integrado 200,000 alumnos, pero esperemos que pronto la Secretaría de Educación Pública abra la información para ver la pérdida de alumnos, el abandono escolar o la deserción, de qué tamaño estamos hablando. Perfecto, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. wowmx.tv. Para mí, el poder de ser mujer radica en la capacidad que tenemos para transformar nuestro entorno y volverlo mejor. Para ti, ¿cuál es ese poder? Mi poder de ser mujer es levantarme todos los días temprano y ayudar a la educación de mi México. Poder de ser mujer es para mí agradecerle a mi Dios todos los días que me dé el regalo de la vida. Mi poder de ser mujer es prepararme para el futuro. Mi poder de ser mujer es haber tenido 11 hijos, que gracias a mis sacrificios los saqué adelante. Todos son profesionistas
y deportistas a nivel nacional. Así somos las mujeres poderosas. Mi poder de ser mujer es tener a mi familia unida y amorosa. Haber logrado desempeñarme en la política, logrando apoyar a mi comunidad y también llegando a ser la secretaria general del partido del PRI en Tláhuac. Mi poder de ser mujer es estudiar en lo que me gusta. De ser mujer, pues para mí es lo más importante, lo más valioso, es la maravilla de Dios y el poder de ser mujer es lo más grande. Mi poder de ser mujer es estudiar para salir adelante. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV platicando con Patricia Ganem, que es la titular de la Comisión de Educación de Coparmex Ciudad de México. Pati, fíjate que, tú recordarás cuando antes de que iniciara la pandemia, bueno, el asunto de y va todo junto con pegado, por supuesto, el asunto de que el gobierno de la Cuarta Transformación, tumbó ¿cómo se llama? Dice el presidente de la República, la mal llamada reforma educativa. Bueno, pues la tumbaron, hicieron otra. Y después, hubo un relajo por esta situación, después vino la pandemia y todos nos olvidamos de ella. Bueno, ya después de que pasó todo esto y que esperemos en Dios que ya pase ya completamente todo lo de la pandemia, bueno, ¿tú dónde ves esos cambios que haya dado este actual gobierno en la reforma educativa donde digamos, wow, sí, es cierto, era la mal llamada reforma educativa y ahora vamos a estar mejor o estamos peor o estamos igual? A ver, cuéntanos esa parte porque pues yo creo que todo va junto con pegado. Considero que el hablar de la nueva escuela mexicana siempre será una novedad para los maestros. Creo que la escuela se reforma, se modifica, cambia constantemente y siempre tendremos una nueva escuela. ¿Y esto por qué? Porque el mundo se transforma, porque las generaciones no son las mismas, las necesidades están cambiando. Y en esta cuestión de la nueva escuela mexicana, sí me parece que es positivo el hecho de hablar de una educación que humaniza. A mí me parece que ese siempre ha sido el objeto, el propósito de la educación, tanto la familiar como la escolar. Eso me parece que es algo que hay que señalar y que va integrado con esta imagen de la nueva escuela mexicana. ¿Qué me parece que cada administración hace y que pone en una condición muy vulnerable a los maestros? Es hacer cambios de nomenclatura, cambios de conceptos, que finalmente los maestros siempre dicen es lo mismo, pero con otras palabras. El maestro es un profesionista sensible, sabe su labor, sabe lo que tiene que hacer, y sí, someterlo a tantos cambios, que si ahora hay que revisar las nuevas funciones que cada uno de los actores debe de tener, que si vienen cambios de algunos documentos, eso siempre pone en una condición muy vulnerable al maestro, porque se tiene que distraer para entender los nuevos modelos en relación a su verdadera tarea, que es estar vigilando y cuidando el aprendizaje de sus chicos. También hubo una gran transformación porque se publicaron varias normas nuevas, en ellas una modificación al sistema del ingreso de los maestros, donde se quitaba la parte de permanencia. Si ustedes lo recuerdan, había un tipo de examen que los maestros tenían que presentar para comprobar que estuvieran capacitados, y eso generó algunos movimientos de los profesores, que no era despedirlos, era cambiarlos de funciones. Hubo algunos maestros que se opusieron y por supuesto la norma decía que tenían que salir. Esto generó en algunos grupos molestia, pero en contrapeso hubo muchos aplausos,
muchos maestros que no habían podido obtener una plaza y que con una llegada de una evaluación mucho más pareja, igualitaria para todos, bueno, ayudó. Y ahorita estamos con una nueva disposición. Hace 3 años, las maneras de presentar examen, los sistemas utilizados, las ponderaciones de los elementos que se valora, pues están dando otra forma de incorporar. Incluso hay estados como el estado de Michoacán, que están molestos, Oaxaca también, y los normalistas exigen lo que antes sí se podía, una incorporación directa. Eso no puede ser. Sí necesitamos a los mejores y no necesariamente haber estudiado una profesión garantiza que seamos los mejores. Entonces, pues en ese proceso se está. Y el último es quitar lo que son los planes y programas del plan 2011 y 2017, y ahora viene un nuevo plan y programas de estudio. Yo ya analicé sobre todo los programas, trabajar con proyectos, trabajar con progresiones de contenidos, me pareció oportuno. Sin embargo, sí tengo que decir que un currículum no cambia las prácticas de aula. Ninguno lo ha logrado. Hay maestros que se van capacitando, que va haciendo más sentido con su forma, su manera, pero ojalá estos nuevos programas sí logren convertir a todos los maestros para que lo que más atiendan es el aprendizaje de los alumnos. Pues vamos a ver. Esperemos que todo sea para bien. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. wowmx.tv. Para mí, el poder de ser mujer radica en la capacidad que tenemos para transformar nuestro entorno y volverlo mejor. Para ti, ¿cuál es ese poder? Mi poder de ser mujer es levantarme todos los días temprano y ayudar a la educación de mi México. Poder de ser mujer es para mí agradecerle a mi Dios todos los días que me dé el regalo de la vida. Mi poder de ser mujer es prepararme para el futuro. Mi poder de ser mujer es haber tenido 11 hijos, que gracias a mis sacrificios los saqué adelante. Todos son profesionistas y deportistas a nivel nacional. Así somos las mujeres poderosas. Mi poder de ser mujer es tener a mi familia unida y amorosa. Haber logrado desempeñarme en la política, logrando apoyar a mi comunidad y también llegando a ser la secretaria general del partido del PRI en Tláhuac. Mi poder de ser mujer es estudiar en lo que me gusta. De ser mujer, pues para mí es lo más importante, lo más valioso, es la maravilla de Dios y el poder de ser mujer es lo más grande. Mi poder de ser mujer es estudiar para salir adelante.
Estamos de regreso en la última parte de Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Wow TV, antes Haz Tele TV, platicando con Patricia Ganem, que es la titular de la Comisión de Educación de Coparmex Ciudad de México. Pati, en este último bloque vamos a platicar acerca de las escuelas de tiempo completo, un tema mediático en las últimas semanas, porque la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, en la mañanera mencionó que iban a desaparecer estas mismas, y bueno, mencionó una serie de dando las explicaciones correspondientes. En pocas palabras, habría prioridades para otras cosas. Sin embargo, lo que nos llamó la atención, lo comentábamos antes de iniciar esta entrevista, que inclusive gobernadores de Morena, la propia jefa de gobierno, y pues han mencionado que no están de acuerdo y que van a utilizar sus propios recursos para que continúen estas escuelas de tiempo completo. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó ahí y qué crees que termine pasando ya al final? Porque yo creo que va a tener que cambiar de opinión voluntariamente a fuerza. Algo va a pasar ahí en la mañanera en próximos días. Yo creo que sí. A mí me parece que los estados del mismo partido o de diferente partido que se apropien de un programa tan exitoso como escuelas de tiempo completo van a jalar muchísimas aplausos y muchísimas miradas verdaderamente de agradecimiento. Así es que pues era un programa que se podía haber aprovechado mucho más para que el gobierno se luciera en cuanto a esa voluntad de apoyar la educación. El programa de escuelas de tiempo completo generó ampliación de horario, y con la ampliación de horario, que está recomendado por todos los especialistas del mundo, 4 horas en una jornada no pueden ser suficientes para acompañar pedagógicamente a un niño, para generar los aprendizajes, para conocerlos a todos, para dar seguimiento. Estas escuelas ampliaron sus jornadas a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde. Entonces se llama escuelas de tiempo completo aquellas que ampliaron su horario hasta las 4 de la tarde e incorporaron cocina y comedores, con lo que los chicos se quedaban a comer en la escuela, teniendo el horario después de sus actividades en el comedor para arte, para educación física, para algún idioma, para algunas actividades relacionadas con ampliación de asuntos de matemáticas, de lectura, algún trabajo de equipo. Entonces se vio mucho progreso y desencadenó socialmente una cadena de ayudas. Esto benefició, por supuesto, a las madres de familia que podían trabajar hasta las 4 de la tarde cuando podían recoger a sus chicos. Estas cadenas ya instaladas en estas instituciones es muy riesgoso cortarlas. Tan es así que te comento que la Ciudad de México, Puebla, San Luis Potosí, el Estado de México, Querétaro, Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Colima, Baja California y Michoacán ya declararon la posibilidad de trabajar con presupuesto estatal para seguir apoyando estas escuelas. Y vienen otros aprendizajes, el aprendizaje de integrarse los maestros, de hacer programas y proyectos para cuidar más el aprendizaje, la relación mucho más entrañable con los padres de familia, el hecho de que los maestros no se tuvieran que mover tanto porque pudieron unir sus 2 jornadas de trabajo, son transformaciones que sí tiene la escuela de tiempo completo y que reducir otra vez los horarios a 12:30 va a generar más complicaciones que beneficios. Ojalá no sigamos pulverizando los presupuestos, porque se quita el presupuesto para escuelas que ya van en un camino firme. Ahora hay que meter más presupuesto para ayudar a otro tipo de instituciones, pero no se vale que haya un presupuesto y que se quite de un lugar y se pase a otro. Es mi opinión. De acuerdo, Pati. 2 últimos temas que me gustaría platicar contigo. A ver, el primero, ya sabemos de que, como bien lo decías, cada gobierno le pone su sello muy particular a diferentes temas que obviamente tiene prioridad. Y en la parte educativa, lo que nos hemos dado cuenta, por lo menos hasta el momento, es que en esta mitad de gobierno del presidente López Obrador,
Bueno, en el poner en el centro la figura presidencial ha llegado inclusive hasta los libros de texto, ha llevado al concepto de la cuarta transformación a los libros y decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Estamos hablando políticamente hablando. ¿Qué tanto va, o sea, ya no puedo decir si es bueno o malo, pero sí, ¿qué tanto va a repercutir en las nuevas generaciones estos conceptos que ya los han metido a los libros de texto gratuitos? Yo tengo una muy particular percepción de lo que un libro de texto puede generar, y sobre todo en manos de buenos maestros y sobre todo con la intervención de padres de familia y madres de familia preocupados. Sin lugar a dudas, el contenido puede generar primeras reacciones en gente que a lo mejor no profundiza mucho, sí puede tener un impacto mayor, porque a veces son esos libros los únicos con los que se cuenta para obtener información, pero en general, en el trabajo que yo he podido hacer con las escuelas, los profesores ayudan mucho a los chicos a hacer análisis. Yo espero que los padres de familia, los maestros, los mismos alumnos, con nuestra capacidad de pensar, siempre analicemos las cosas. Esa ha sido mi percepción y yo sí ya dejaría mi sugerencia en paz el tema educativo. Por favor, los maestros se saben organizar solos, los directores saben dirigir sus escuelas. Me parece que se debería de plantear un currículum y una matriz que sea permanente, que no se toque y que dé posibilidad a los maestros siempre de agregar aquellos contenidos locales. El ideologizar las escuelas, la capacitación, los libros de texto, siempre es una mala apuesta. De acuerdo, último tema que queremos platicar contigo. ¿Cómo vislumbras a las escuelas, a la parte educativa, toda la educación en México en los próximos años? Y lo pregunto por lo siguiente: hemos vivido una pandemia bastante difícil, muy dolorosa para muchas familias, desgraciadamente, pero también nos hemos topado con una realidad virtual, una realidad que nos ha llevado a tener reuniones, clases, de todo tipo de reuniones como este tipo de entrevista que estamos teniendo en este momento. ¿Tú te puedes imaginar que sigamos teniendo este tipo de educación cuando ya no exista la pandemia, o ya no existe este peligro por lo menos, donde se pueda tener algunas clases presenciales y algunas virtuales, o de plano van a desaparecer las clases virtuales? ¿Cómo consideras que se va a concebir la educación, o cómo vamos a dejar que ya las clases virtuales se queden en nuestro país, hablando de instituciones públicas y privadas? Yo creo que se deberían de quedar, y se deberían de quedar por una primera razón. Hay chicos que nos faltan a clase, porque se enferman, porque viajan, porque ese día no se pudieron trasladar. Y siempre el maestro debería de grabar su clase o tener esta posibilidad remota. También la tenemos que conservar por una segunda razón. Somos un país con riesgos diversos, inundaciones, temblores y otro tipo de situaciones naturales que pueden y hacen que a veces cerremos las escuelas. Y aquí vuelve la tecnología a ser un gran recurso. Y una tercera cosa, yo no sé si la pandemia ya ha terminado, si vamos a encontrar que vamos a tener que descubrir un mundo de cuidados. El hecho de haber quedadonos en casa implicó el ahorro de gasolinas, el dejar los coches en paz, y a lo mejor valdría la pena en pensar para el cuidado del medio ambiente en 1 o 2 días trabajar de manera virtual. Vamos a ver, ojalá que no salga la tecnología, estos medios de contacto, porque son muchos temas que sí puede resolver la tecnología. Inclusive no hacer mano de esto del home office a los trabajadores de la educación, o sea, el famoso teletrabajo, ¿no? Claro, claro, y que esto ayudaría a que ahorráramos muchas cosas, que a lo mejor los profesores pudieran trabajar más, a lo mejor los profesores sí ir a la escuela,
los chicos un día a la semana descansar, tener contacto virtual, los maestros tener tiempo para preparar. A mí me parece que vamos a empezar a ver modelos muy interesantes de esta combinación con la educación así, sincrónica y a distancia. De acuerdo, Pati, pues te agradecemos mucho tu participación en este programa y si nos lo permites, pues en próximas semanas seguir platicando este tema, vamos a darle continuidad, porque vaya que sí es un tema muy importante para el desarrollo de este país. Así es, la educación es un gran brazo de desarrollo. Agradecemos mucho a los medios que se interesan por el tema. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Pati. Gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. MX.tv